vamos a resolver varios ejercicios de caída libre y lanzamiento vertical. Este es el primer ejercicio. Dejamos caer una piedra desde una altura de 10 metros y hay que calcular el tiempo que tarda en llegar al suelo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es situar nuestro sistema de referencia. Bueno, nuestra referencia a 0 metros. Entonces el 0 lo vamos a colocar en el suelo. Vale, ahí está el 0. La piedra tiene que llegar hasta el suelo, así que esa va a ser la posición final. Ya sabemos que la posición final va a ser 0 metros, porque hemos colocado el 0 en el suelo. Luego, la piedra parte de una altura de 10 metros, entonces su posición inicial va a ser 10. Y como se deja caer la piedra, no se lanza con ninguna fuerza, entonces su velocidad inicial va a ser 0. También vamos a tomar como aceleración de la gravedad menos 9,8 metros segundo cuadrado. Así que con estos datos tenemos que calcular el tiempo que tarda en llegar al suelo la piedra. Para esto podemos utilizar la segunda fórmula. La de posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces la posición final es 0, la posición inicial es 10, la velocidad inicial 0, el tiempo no lo sabemos, la aceleración de la gravedad menos 9,8 y el tiempo es la incógnita. Entonces quedaría, el tiempo al cuadrado es igual a menos 10 entre menos 4,9. El tiempo es igual a más menos raíz cuadrada de 10 entre 4,9. Y calculamos esto. Pues da 1,43 segundos. Pues como vemos, esta raíz cuadrada tiene dos soluciones, la positiva y la negativa, así que nos da dos soluciones para el tiempo. Sin embargo, solo la positiva es válida, porque el tiempo siempre es positivo. Entonces da 1,43 segundos. Vale, apartado B. Hay que calcular la velocidad con la que llega al suelo. Pues a ver, ya que hemos calculado el tiempo que tarda en llegar al suelo, la piedra, podemos utilizar la primera fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración de la gravedad por el tiempo. La velocidad final es la incógnita, la velocidad inicial es 0, la aceleración de la gravedad menos 9,8 y el tiempo 1,43. Entonces esto da menos 14 metros por segundo. Finalmente llegamos al apartado C. Calcular la velocidad que tendrá cuando se encuentre a 3 metros del suelo. Vale, pues vamos a decir que esta es una altura de 3 metros con respecto al suelo. Así que la piedra se va a encontrar a esta altura de aquí. Y hay que calcular la velocidad que va a tener en este punto. Bueno, representando ya el vector velocidad, podemos ver que la velocidad va a ser negativa, puesto que apunta hacia abajo. Y podemos utilizar para calcular esta velocidad la tercera fórmula. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración de la gravedad por el incremento de i. Vamos a desarrollar el incremento de i y quedaría posición final menos posición inicial. Vale, ¿cuáles son las posiciones final e inicial? La posición inicial sigue siendo la misma porque la piedra parte de esta altura de 10 metros. Pero ahora la posición final pues tiene que ser esta de aquí, a 3 metros. Y con esto ya conocemos todos los datos para sustituirlos en esta fórmula y calcular la velocidad final. Bueno, pues la velocidad inicial es 0, la aceleración de la gravedad menos 9,8 y la posición final es 3 y la posición inicial 10. Entonces la velocidad final es igual a la raíz cuadrada de 2 por 9,8 por 7. Ya ponemos esto positivo porque menos por menos es más. Vale, entonces calculamos esto y da más o menos 11,71 metros por segundo.
Vale, pues tenemos dos soluciones, porque la raíz cuadrada nos da la solución positiva y la negativa, pero solo una es válida en este caso. Ya habíamos dicho antes que la velocidad iba a ser negativa porque su vector apunta hacia abajo, así que es menos 11,71 metros partido por segundo. Vale, aquí están los dos primeros apartados y aquí el último. Ahora el segundo ejercicio. Una maceta se cae a la calle desde una ventana situada a 40 metros de altura. Determinar la velocidad y el tiempo al llegar al suelo. Pues aquí está representada la situación. Tenemos una maceta que se cae a la calle. Se cae, entonces no se lanza con una cierta fuerza. Su velocidad inicial va a ser 0. Se cae desde una ventana situada a 40 metros de altura. Vale, con esto vamos a situar la posición inicial, la final y también el 0. Como tenemos una referencia al suelo, vamos a poner ahí nuestro 0. Entonces el 0 metros lo colocamos en el suelo. Y la altura a la que se sitúa esa ventana es de 40 metros. Así que aquí tenemos el 40 metros. La maceta parte de esa altura, así que la posición inicial es 40 metros. Y luego va a caer hasta llegar al suelo, así que la posición final es 0. Vale, con estos datos, y bueno, claro, el de la gravedad, hay que determinar la velocidad y el tiempo en llegar al suelo. Para calcular la velocidad podemos utilizar, por ejemplo, la tercera fórmula. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por g por incremento de i. Ya desarrollado el incremento de i, posición final menos posición inicial. La velocidad final es lo que queremos calcular. La velocidad inicial es 0, la aceleración de la gravedad menos 9,8 y luego la posición final es 0 y la posición inicial 40. Vale, pues la velocidad final es igual a la raíz cuadrada de 2 por 9,8 por 40. Más menos. 28. 28 metros por segundo. Pero ahora tenemos que ver cuál es la solución válida, la positiva o la negativa. El vector velocidad final estaría aquí y como vemos que su sentido apunta hacia abajo, entonces es negativa. Velocidad final menos 28 metros por segundo. Y ahora hay que calcular el tiempo que tarda en llegar esa maceta al suelo. Como hemos calculado la velocidad final, podemos utilizar la primera fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración de la gravedad por el tiempo. La velocidad final es menos 28, la inicial es 0, la aceleración de la gravedad menos 9,8 y el tiempo la incógnita. Entonces el tiempo nos da 28 entre 9,8. 2,86 segundos. Bueno, aquí lo tenemos. Tercer ejercicio. Se dispara un cuerpo verticalmente hacia arriba, con velocidad de 80 metros por segundo. Calcular el tiempo que tarda en alcanzar su máxima altura. Y vamos a tomar como dato de la gravedad 10 metros segundo cuadrado. Entonces aquí tenemos la situación. Partimos del suelo, ahí es donde colocamos nuestra referencia de 0, aquí está el 0 metros, y desde el suelo se lanza un objeto. Este ya es un ejercicio de lanzamiento vertical, porque el objeto se lanza hacia arriba y sigue una trayectoria recta pero vertical, en el eje Y. Entonces, la velocidad inicial de este objeto va a ser de 80 metros por segundo, y es positiva porque su vector de velocidad apunta hacia arriba. Ahora, bueno, la posición inicial es el 0, claro, porque partimos del suelo, y luego, la posición final. Este objeto va a alcanzar una cierta altura, una altura máxima, entonces la posición final va a ser esa altura. Pero bueno, en este caso no nos preguntan cuál es esa máxima altura, así que la posición final no nos sirve para nada. Luego, podemos determinar también cuál es la velocidad a esta altura máxima. Justo en ese instante en el que el objeto alcance su altura máxima, se va a parar, así que su velocidad va a ser 0. Porque en el instante siguiente
el objeto va a caer por acción de la gravedad. Entonces, la velocidad final es 0. Por último, la gravedad es de menos 10 metros segundo cuadrado. La gravedad, como siempre, es negativa porque esta aceleración apunta hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Entonces hay que calcular el tiempo. Para calcular el tiempo podemos utilizar la segunda fórmula. Posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La posición final... que habíamos dicho que la posición final no nos servía para nada aquí. Entonces, con la primera fórmula es suficiente. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración de la gravedad por el tiempo. Así, la velocidad final es 0, la velocidad inicial es 80, la aceleración de la gravedad menos 10 y el tiempo la incógnita. Así el tiempo da 8 segundos. Vale, aquí lo vemos y ya llegamos al último. Desde la azotea de un edificio se deja caer libremente un cuerpo que llega al suelo con una rapidez de 32 metros por segundo. Calcular la altura del edificio. Bueno, pues esta es la situación. Primero vamos a situar el sistema de referencia. La línea de 0 metros. Como tenemos una referencia al suelo, vamos a colocar el 0 en el suelo. Y además sabemos que este cuerpo tiene que llegar al suelo, así que su posición final va a ser 0. Ahora, también nos dicen que el cuerpo llega al suelo con una rapidez de 32 metros por segundo. Entonces su velocidad va a ser de menos 32 metros por segundo, ya que este vector velocidad apunta hacia abajo. Luego, ¿de dónde parte este cuerpo? Pues este cuerpo parte desde la azotea de un edificio. Vamos a suponer que esto es lo alto del edificio. Y esta va a ser la posición inicial. Entonces, si nos fijamos, como hemos colocado el 0 metros en el suelo, la altura del edificio va a coincidir con la posición inicial del cuerpo. Entonces, lo que tenemos que calcular es la posición inicial. Y como el cuerpo se deja caer libremente, no se lanza hacia abajo, su velocidad inicial va a ser 0. Pues con estos datos calculamos la posición inicial. Para esto podemos utilizar la tercera fórmula. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración de la gravedad por el incremento de i, que es posición final menos posición inicial. Velocidad final al cuadrado, la tenemos por aquí, menos 32 al cuadrado. Esto es igual a la velocidad inicial al cuadrado, 0, más 2 por aceleración de la gravedad, menos 9,8, por la posición final es 0, menos la posición inicial, que es la incógnita. Entonces, vamos a ir calculando. Menos 32 al cuadrado, esto da 1024. 1024 es igual a... esto va a quedar positivo, porque más por menos es más. 9,8 por 2 es 19,6. Entonces, 1024 es igual a 19,6 i sub 0. Despejamos i sub 0 y da 1024 entre 19,6. 52,24 metros. Pues esta es la altura del edificio. Y aquí lo vemos en la solución.